11:46. Gracias por interactuar con nosotros a través de @internacionales_GB. Le damos la bienvenida de inmediato a Olf Twén, quien es analista internacional, nos acompaña desde Colombia para abordar y analizar un poco lo que está sucediendo en este momento en el Mediterráneo. Olf, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Olf, ¿cómo podemos revisar lo que está sucediendo y cuál es el impacto que ha tenido este desembarco récord en Lampedusa? ¿Y cómo afecta a la Unión Europea? Sí, la situación realmente es muy preocupante y hay diferentes perspectivas hacia esta situación. En primer lugar, obviamente, la perspectiva de los migrantes, que en el caso de la isla italiana Lampedusa provienen por la gran parte de países africanos. Ahora, el problema que ha surgido durante los últimos días es que en esta isla, donde solamente viven 6.000 personas, o sea, la población de esta isla es bastante pequeña, han llegado primero 10.000 migrantes y en las últimas horas yo creo que 6 o 8.000 más. Y obviamente esto agobia los recursos, los servicios sociales, los servicios públicos y cada vez más también la paciencia de los mismos ciudadanos allá. Y ahora eso también contribuye a una crisis política en la Unión Europea y eso muestra una falta de coordinación política y de voluntad política entre los países miembros de la misma Unión Europea. Y es un tema además que divide el bloque europeo, incluso hemos visto cómo Francia se ha negado a acoger a los migrantes que llegan a Lampedusa. Sí, ese es exactamente el tema. O sea, hay 27 países miembros en la Unión Europea, pero realmente la mayoría de esos migrantes obviamente no quiere quedarse en el sur de Italia o en Italia en general, sino está muy atraída por seguir migrando hacia Alemania, los Países Bajos o Francia. La mayoría de los migrantes realmente va a terminar en Alemania y eso va también a tener impactos en los servicios públicos y en la coyuntura política en Alemania, porque hasta ahora el gobierno alemán no se ha pronunciado con tanta claridad como tú lo acabas de mencionar respecto al gobierno francés. Olf, y además, ¿cómo ha cambiado las políticas migratorias y qué se espera que suceda ahora bajo el gobierno de Giorgia Meloni? ¿Cómo ha cambiado? Y hemos visto además un nuevo paquete de medidas que va a tomar a partir de unas semanas, según lo anunció el lunes. Bueno, Giorgia Meloni lleva bastante poco tiempo en este cargo de primera ministra de Italia. Ella obviamente entró a este periodo en el cargo con muchas promesas hacia una posible resolución de la problemática migratoria. Hasta ahora, ella no ha podido realmente implementar estas medidas que ella había prometido al pueblo italiano en la campaña electoral. Y eso tiene mucho que ver con ciertas obligaciones que Italia tiene con la Unión Europea, como país miembro de la Unión Europea. Ahora el problema es cómo realmente ofrecer ciertos servicios sociales, económicos, también psicológicos y de salud a esos migrantes en Italia. Uno no sabe realmente si Italia puede prestar esos servicios con esta cantidad de personas que llegan en muy poco tiempo. Y luego, cómo en la Unión Europea uno se pone de acuerdo entre los países miembros y en este caso hay que enfatizar el papel que juega Alemania en cómo distribuir esos migrantes, pero también yo creo que al fondo hay una pregunta mucho más importante y eso es cómo abordar esta problemática, porque al mediano y sobre todo a largo plazo, porque hasta ahora hay muchos incentivos y mucha motivación para estas personas, por ejemplo, migrantes de África, para realmente hacer este viaje largo y peligroso hacia Europa por razones sobre todo económicas. Y uno debería repensar la política migratoria en los países miembros de la Unión Europea, pero sobre todo también a nivel de la Unión Europea, para pensar muy bien
por qué vienen estas personas a Europa. ¿Cómo podemos formular políticas públicas para que los que realmente tienen derecho al asilo político sí pueden entrar? Y cómo podemos, como Unión Europea y sus países miembros, cómo podemos también contribuir a mejores o a una situación socioeconómica que sea mejor en África, y cómo la Unión Europea pueda contribuir al desarrollo económico en países africanos, por ejemplo. Entonces, es una situación muy delicada, simplemente porque incluye una perspectiva o un elemento humano, una tragedia humana, pero también desde la política pública es muy difícil o cada vez más difícil vender esta situación o tratar de explicar esta situación muy delicada a los votantes en sobre todo países como Italia, Francia y Alemania. Y uno ya ve en las encuestas, uno ya ve el impacto de esta crisis, es decir, los partidos de la derecha en varios países en la Unión Europea han ganado mucho en las últimas semanas y meses en esas encuestas. Así es, hemos visto cómo se ha tomado también como una bandera en las campañas, como lo hizo incluso Giorgia Meloni, como lo mencionábamos anteriormente, que formaba parte de lo que era su campaña para llegar a ser primera ministra, y es parte de lo que quizás no solo está sucediendo en Italia o en Europa, sino que es algo que también se extiende al mundo entero y parece que es un fenómeno. Ya finalizando Noticias Globovisión Internacional, nos quedan 30 segundos. Bueno, tú tienes toda razón que esto es un problema global. Sin embargo, el caso europeo es particular en el sentido de que Europa tiene, sobre todo en un país como Alemania, estados de bienestar muy avanzados y muy generosos. Y obviamente por eso, cualquier persona que llega a Alemania a tocar territorio alemán tiene acceso a esos recursos. Y si llega esta cantidad de personas, eso obviamente va a crear problemas para la misma administración del estado de bienestar y también para la aceptación del estado de bienestar por parte de las personas que contribuyen a través de sus impuestos al funcionamiento del estado de bienestar. Eso es un problema muy grande. Muchísimas gracias, Olf, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Feliz día. Olf Thuen, analista internacional, nos acompañaba para revisar lo que está sucediendo con respecto a la crisis migratoria en el Mediterráneo y cómo afecta a todo el bloque europeo. Ya regresamos con más de Noticias Globovisión Internacionales.